Ahí estamos grabando. Ya. Lo que nos convoca hoy, mis queridas estudiantes, es la división de números enteros y también vamos a hacer una pequeña introducción a los números racionales, ¿ya? Entonces, el número entero, en realidad, le dedicamos una pura clase, ¿sí? Pero en números racionales nos vamos a detener más. Nos vamos a detener más por esto que nosotros habíamos conversado ya, de que números racionales y bueno, y entero y porcentajes, que no es cierto, están todos muy ligados, componen un buen trozo de la paz, ¿sí? Y aparte, muchas veces hay preguntas que son como de interpretación o de argumentación eh, que giran harto, ¿no es cierto?, alrededor de estas habilidades, ¿ya? Entonces, división en números racionales. ¿Cómo interpretamos la división? Si esa es la pregunta clave con la que vamos a partir. Sí, que es la misma pregunta que hemos hecho para las otras cosas. Es importante saber bien qué representa una operación, hacer el nexo con la realidad, porque como ya habíamos conversado, en la PAES no hay muchos problemas que son simplemente como, no sé, ¿cuántos 2640 dividido en 5? No hay muchos problemas, ¿sí? Los problemas tienen un contexto en el que hay que aplicar la división. Entonces tenemos que saber hacer ese nexo, ¿ya? Eh, Ahí por accidente parece que me están rayando un poquito la pizarra. Así que eh, vamos ahí. No sé cómo puedo inhabilitarles el dibujito, pero ahí sí. Ya, se los voy a deshabilitar un segundito porque me imagino que estaban escribiendo por accidente, ¿ya? Así que démosle. Entonces, primero, ¿cómo podemos representar la división y en números enteros? ¿Sí? Ahí llegó el Samuel. ¿Cómo podemos representarla? Ya la vamos a representar de dos maneras. O la vamos a escribir así, ¿no es cierto? Que esta es como la representación más típica, que es 12 dividido en 4, o alternativamente la vamos a representar así. ¿Ya? Y por ahora vamos a, cualquiera de las dos divisiones o cualquiera de las dos representaciones las vamos a entender como equivalentes. 12 dividido en 4 así o 12 dividido en 4 así, da lo mismo. Las vamos a trabajar indistintamente, ¿ya? Hola Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Ya, entonces, cualquiera de estas dos maneras la vamos a entender como división. Entonces, ¿cómo la interpretamos? Vamos a intentar de interpretar la división de dos maneras distintas, ¿ya? Y las dos maneras con las cuales lo vamos a interpretar, lo vamos a hacer así precisamente porque muchos de los problemas PAES están orientados a una de estas dos interpretaciones. La primera interpretación es que 12 dividido en 4 es preguntarse cuántas veces cabe el número 4 en el 12, ¿ya? ¿Cuántas veces cabe? ¿Sí? Entonces, en este caso, la respuesta sería que cabe tres veces, ¿sí? Porque tenemos 4, 8 y 2, ¿sí? Me imagino que no necesitan explicación de cómo se dividen estos números, pero la interpretación es lo importante, ¿verdad? El 4 cabe tres veces en el número 2. Y la segunda interpretación que vamos a manejar es, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para repartir 12 en cuatro partes iguales? Cualquiera de las dos interpretaciones nos va a servir, ¿sí? Y en este caso es lo mismo, ¿verdad? Puedo repartir 3 a cada una de estas cuatro partes iguales. Yo sé que esto de repente con lenguaje, esta interpretación con lenguaje puede ser media rara, pero esta es como la típica monito que nos hacían cuando éramos chicos, ¿verdad? Que nos ponían como cuatro saquitos, ¿verdad? Y teníamos, por ejemplo, aquí las 12 pelotitas y lo que nos pedían era cómo podemos dividir o repartir estas pelotitas en estos cuatro sacos, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, yo sé que quizás esto puede sonar muy, muy rudimentario, pero es que manejar estas dos interpretaciones muy bien es muy importante porque vamos a ver que si bien ahora esto suena como obvio, hay situaciones en las que puede que no suene tan obvio que eso es lo que está pasando, ¿ya? Y vamos a precisamente revisar eso. Entonces, veamos un caso acá.
Aquí esto ya es un problema PAES. De hecho, me parece que puede que haya estado en alguno de los diagnósticos o en la guía de números enteros. ¿Sí? En alguna de las dos sí o sí estaba. Entonces, este que está acá decía, Consuelo y dos amigas comieron en un restaurante, ¿verdad? Y aquí tenemos la boleta, esta boleta que representan lo que comieron las tres amigas. Le dicen, acordaron que cada una de ellas pagará lo que consumió y además la promoción de sopaipillas la dividirán en tres partes iguales. Entonces, fíjense en el lenguaje. Dice, dividir en tres partes iguales. ¿Se dan cuenta que es el mismo lenguaje que ocupamos acá? Repartir 12 en cuatro partes iguales, ¿sí? Entonces, vamos a dividirla en tres partes iguales. Entonces, esta promoción de sopaipillas la vamos a dividir en tres partes iguales, ¿verdad? Vamos a hacer el 4800 partido en 3, ¿sí? Esa es un poquitito la, la idea, ¿sí? Eh, sí, perdón, ahora sí. Esa es la idea, 4800 dividido en 3. Está repartido en tres partes iguales, ¿ya? Entonces, eso es un insumo importante para poder resolver este problema, ¿verdad? Porque dice, si Consuelo se consumió un sándwich y una bebida, es decir, tenemos aquí uno de estos sándwiches, ¿verdad? Y tenemos una de las bebidas, y además tenemos la promoción de sopaipillas dividido en tres. Entonces aquí hay que hacer varias divisiones, ¿verdad? Tres sándwiches, hay que repartir ese precio en cada uno de los sándwiches, ¿verdad? Entonces sería aquí el 18.000 partido en 3. Tenemos aquí las bebidas, que queremos calcular cuánto es lo que costó una sola bebida. Entonces sería el 2.600 partido en 2. Y la promoción de sopaipillas, que también hay que dividirla en 3, que sería el 4.800 partido en 3. ¿Sí? Entonces si hacíamos esto aquí serían 6.000, aquí serían 1.600, ¿verdad? Y acá serían 1.300, ¿sí? Entonces, para resolver el problema, simplemente hay que sumar las tres cosas. Y eso daría 8.900. Sí, pero ¿qué es lo que es de la clase 2? Y la parte que nos importa son las divisiones, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de repartir algo en partes iguales, ¿sí? Bien. Y aquí tenemos un ejemplo del otro. Y este es, quizás, este tipo de problemas es el que cuesta de repente un poquitito más la interpretación. ¿Ya? Este puede que cueste de repente un poquitito más esta interpretación, que sería la siguiente. Imagínense, tenemos una cámara de frigorífico que partimos a 12 grados Celsius, ¿verdad? Y necesitamos llegar hasta el -36 grados Celsius. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo. Pero la variación de temperatura es de 3 en 3 cada 5 minutos. ¿Ven? Tenemos harta información aquí. Bajamos de 12 al -36 y estamos bajando 3 grados Celsius cada 5 minutos. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo se va a tardar en alcanzar dicha temperatura? ¿Ya? Este lo voy a dejar aquí en encuesta para que lo puedan resolver. ¿Ya? Y van ahí indicando las alternativas que corresponden. ¿Sí?
Vamos, chicos. Contestemos, contestemos. Ya, pasó mucho tiempo, chicos, así que vamos a cerrar. Pero me llegó una pura respuesta, ¿eh? Tenemos ahí que intentar de lanzarnos a la piscina. ¿Sí? Así que lo vamos a cerrar. Ya. A ver. Entonces, revisémoslo. Entonces, para llegar del 12 al -36, bueno, ¿cuánta temperatura tengo que bajar? Fijémonos que sería desde el 12. Ya. Desde el 12 al -36 habría que bajar 48 grados Celsius. ¿Ya? Me parece que esto lo conversamos en la clase de números enteros, ¿ya? Que es que la distancia entre dos números siempre se puede calcular como una diferencia, como una resta, ¿sí? Entonces, imagínese, usted quiere saber cuánto tengo que recorrer para llegar desde el 8 al 12. Bueno, entonces es fácil ver que esto es más 4, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago para calcular ese más 4? Decíamos que eso era 12 menos 8, ¿sí? Y esto es igual a 4. Creo que esto lo conversamos el sábado, ¿sí? No sé si ahí alguno me puede confirmar si lo conversamos el sábado o no. A mí me parece que sí, que habíamos visto esto, ¿verdad? Que la distancia y la diferencia se podía calcular así. Entonces, fíjense que aquí podemos aplicar este mismo concepto, ¿verdad? Podemos calcular la distancia entre el 12 y el -36 restando los números, igual que como habíamos conversado, que sería 12 menos el -36. Ahí estaría la distancia. Y fijémonos que menos con un menos es lo mismo que sumar 36. Y eso daría 48, que es lo que yo decía aquí, ¿sí? Tengo que bajar 48 grados. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene la parte importante, que es la división. Nosotros sabemos que cada 5 minutos estamos descendiendo 3 grados Celsius. ¿Ya? Cada 5 minutos estamos descendiendo 3 grados Celsius. Entonces, fíjense que la pregunta que yo me voy a hacer es, ¿cuántas veces tengo que descender 3 grados Celsius para completar los 48? Y fíjense que esa pregunta, perdón, esa pregunta que acabo de hacer es la misma que la de la interpretación 2, o sea, de la interpretación uno, perdón. La interpretación uno decía, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 12? Acá nos estamos preguntando cuántas veces tengo que bajar los 3 grados para que se completen los 48. Por lo tanto, la operación que estamos intentando hacer aquí es 48 dividido en 3. Y eso me va a dar 16. ¿Qué quiere decir ese 16? Que tengo que bajar 16 veces la temperatura para que se alcance la temperatura que estoy buscando. Y si tengo que bajar 16 veces la temperatura y cada vez que bajo la temperatura pasan 5 minutos, entonces el tiempo total va a ser 16 veces los 5 minutos. Y por lo tanto, eso lo estudiamos en la primera clase, ¿no es cierto? Que es una multiplicación. Entonces sería 16 veces, y eso es un por, ¿verdad? Los 5 minutos. Y 16 por 5 sería 80, ¿ya? Si es que estos calculitos de aquí les cuestan, chicos, por ejemplo, hacer el 16 por 5, que es 80, o el 48 dividido en 3, que es 16, yo les sugiero que se descarguen estas aplicaciones para el celular, ¿no es cierto? Para que lo vayan practicando, ¿ya?
o que busquen videos en YouTube donde practicarlo, porque estas son cosas súper rutinarias que no se les va a hacer difícil encontrar ayuda en YouTube o en tablas o en ChatGPT. Pero las cosas que nosotros trabajamos acá en clases como representación y modelamiento matemático es más difícil de encontrar, ¿sí? De hecho, ahí al principio de la clase Ina nos estaba contando que había intentado de trabajar habilidades con ChatGPT y que le había contestado, mandado cualquier cuestión, ¿verdad? Entonces, esto es lo valioso que hacemos acá es eso, representación y modelación. Así que esto otro lo pueden buscar ustedes. Entonces aquí la respuesta correcta sería 80, ¿ya? Y la lógica es esta que acabamos de ver. Revisamos la distancia, que sería 48. Esto lo vimos en la clase uno entero. Aplicamos la división para ver cuántas veces tengo que bajar el 3 para llegar al 48. Y después aplicamos la multiplicación para calcular cuánto tiempo me demoro si tengo que tener 16 veces los 5 minutos. ¿Sí? Entonces aquí están las tres operaciones. Bien, avancemos con el siguiente. Vamos de nuevo con este, chicos. Voy a volver a mandar la encuesta. Intenten ahí de animarse a contestar. ¿Ya? Ahí está la encuesta enviada. Ya. Me falta una respuesta y avanzamos con la explicación de este problema. Ya, chiquillos, vamos a avanzar. ¿Sí? Chiquillos, primera pregunta importante. Entonces, este problemita que está acá, ¿se asemeja más a nuestra primera interpretación de divisiones o se asemejan más a la segunda interpretación? ¿Cuál piensan? Acuérdense que la primera interpretación era esta de cuántas veces cabe el 4 en el 12 y la segunda es cómo puedo repartir el 12 en cuatro partes iguales. Entonces, esta pregunta que está acá se parece más a cuál interpretación. Vamos, chicos, ¿qué pasó? ¿Están un poco participativos hoy día? ¿Eh? ¿Se me estarán quedando dormidos? ¿O no se entendió la pregunta? A ver, ¿pueden subir una mini reacción para que vean señales de vida? Cualquier cosa. Un dedito arriba, una carita feliz, una cara de sufrimiento. ¿Sí? Ya, excelente. Veo que están con vida. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es que les voy a mandar nuestra mini encuesta de si necesitan que revisemos alguna de las cosas que hemos conversado. Ya. Vamos a revisar una gotita algunas cosas, ¿ya? Entonces, miren,
qué es lo importante de lo que estamos hablando? De estas divisiones estamos trabajando con dos interpretaciones posibles, ¿sí? Estamos trabajando con una primera interpretación que sería ¿cuántas veces cabe el número 4 en el 12? En este caso cabe tres veces, ¿verdad? Porque tenemos 4, 8 y 12. ¿Sí? Y la segunda interpretación es, bueno, ¿cómo puedo repartir el 12 en tres partes, perdón, en cuatro partes iguales? ¿Sí? Entonces fíjese, si usted tiene 12 dulces y lo tiene que repartir entre cuatro amigos, entonces le va a llegar tres dulces a cada uno. Entonces vamos a intentar de hacer eso mismo acá, ¿ya? Entonces fijémonos. Partamos con la primera parte. Dice, para envasar cierta cantidad de agua mineral se necesitan 80 contenedores, ¿sí? Que son de 200 litros cada uno. Entonces, ¿cuánta agua se necesita en total? Si necesito 80 contenedores de 200 litros cada uno, eso quiere decir que lo que necesito son 80 veces el número 200. Eso es lo que tengo. Tengo 80 veces el 200. ¿Sí? Y entonces aquí tengo 8 por 2 es 16, ¿verdad? Y mantengo los ceros. Entonces tengo eh, 16.000 litros en total. Entonces la pregunta es, ¿cuántos contenedores de 50 litros de capacidad se necesitarán para envasar la misma cantidad de agua? Es decir, ¿cuántas veces necesito los 50 litros para envasar toda esta cantidad de agua? Y eso sería entonces de nuevo una división. Sería acá la división de 16.050. Y fíjense que la interpretación en este caso sería la primera, porque la primera era cuántas veces cabe el número 4 en el 12. Y acá es cuántas veces cabe el contenedor de 50 litros en el total de agua. Se dan cuenta que la pregunta está formulada con la misma estructura. ¿Sí? Entonces esa es un poquito la idea. Entonces aquí sería el 16.000 dividido en 50 ya, y eso es 320. Y ahí después vamos a ver algunos métodos de cómo hacer esas divisiones más rápido. ¿Sí? Así que con eso más o menos, con eso más o menos manejamos. ¿Ya? También hay una forma alternativa de pensar este problema, ¿sí? Que eso involucra a otra materia, pero que igual sirve, ¿sí? Y que quizás alguno de ustedes lo habrá pensado así, que uno podría decir, ah, pero mira, si aquí eran 200 litros de cada uno y aquí son 50 litros cada uno, entonces, como esto de aquí es un cuarto de esto de acá, entonces voy a necesitar cuatro veces más contenedores. Y entonces podríamos pensar este problema como 80 por 4 y eso da 320, ¿sí? Ahora, eso no lo hemos visto porque esa manera de pensar tiene más que ver quizás con números, o sea, con proporciones, ¿sí? Con proporcionalidad y eso no lo hemos estudiado. Pero si alguno como que tuvo esa tincada, ¿no es cierto?, de hacerlo así, eso también es válido, ¿sí? Tengo un cuarto de la capacidad de agua, así necesito cuatro veces más contenedores. Así que sería 80 por 4. Otra alternativa, ¿ya? Bien. Avancemos con lo siguiente. Ya, antes de empezar con esto, vuelvo a hacer la misma encuesta, chicos, y porque habían dudas para ver si es que las logramos resolver en esta pasadita. Si no, igual le podemos echar un ojito a alguna parte. ¿Sí? Y me falta una respuesta. Bien, chicos, ahí también les voy a pedir que, que las dudas que les vayan quedando, si me la pueden escribir por interno, ¿no es cierto? Al mensaje personal, ¿sí? Siendo un poquito más específico, ¿sí? Porque como volví a explicar y no logré resolver la duda, pues a ver si me la pueden escribir ahí por interno para yo tener claro qué es lo que tengo que volver a explicar, ¿sí? Voy a empezar a avanzar aquí con racionales y cuando me puedan formular la duda, revisitamos lo de recién, ¿ya?
Entonces, los números racionales, ¿ya? Los números racionales, que me imagino que ustedes se acordarán de haberlos estudiado un poquitito, es, tiene que ver cómo logro yo representar partes de un entero, o sea, trozos de un entero, ¿ya? ¿Y cuál es la idea acá? La primera forma de representación que vamos a estudiar, ¿ya? Son las famosas fracciones, ¿sí? Entonces, para entender un poquitito estas fracciones, vamos a revisar este típico ejemplo, ¿no es cierto? Que sería el siguiente. Imagínense aquí, yo voy a celebrar mi cumpleaños con 5 personas, ¿sí? O sea, somos 5 personas en total. Yo y todos los demás, somos 5. Y nos vamos a repartir en partes iguales la torta de cumpleaños. Entonces, ¿cuánta torta recibió cada uno? Entonces, en este caso, sería un quinto. Mira, ahí cambié el enunciado, parece. Sí, dice, si celebré mi cumpleaños con 4 amigos más, ¿ya? Aquí hubo un pequeño error ahí de transcripción, pero da lo mismo. ¿Sí? El punto es que somos 5 en total. Y nos repartimos la parte iguales, entonces lo lógico sería dividir esta torta, ¿no es cierto?, de esta manera, 5 trocitos iguales. Y de eso, a mí lo que me corresponde y lo que le corresponden a todos los demás sería uno de estos 5 trozos. Entonces, ¿cómo representamos eso en fracciones? Decimos, bueno, tengo un entero, ¿verdad? Una torta completa y la vamos a partir en 5 trozos iguales. ¿Se acuerdan que aquí yo decía que esto también se puede representar una división? ¿No es cierto? Es lo mismo, tengo una torta dividida en 5 partes, ¿sí? Se mantiene el mismo concepto de la división. Una torta dividida en 5 partes. Y de eso yo tengo un trozo, ¿ya? Entonces, fíjense que, ¿qué pasaría si es que tengo esta misma situación? Estamos en mi cumpleaños, ¿no es cierto?, con otros 4 amigos, lo repartimos en partes iguales, pero resulta que 2 de mis amigos dijeron, hoy sabéis que no, nosotros no queremos torta, así que vamos a dejarte aquí en nuestros trozos, ¿verdad? Entonces, ¿con cuánta torta se va a quedar usted? Bueno, se va a quedar con su trozo y el de sus 2 amigos, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo representamos? Lo representamos como 3 quintos, ¿ya? Entonces, ¿por qué 3 quintos? Porque dijimos que uno de estos trozos era un quinto, ¿sí? Y ahora tenemos 3 de esos. Entonces son 3 de esos quintos, ¿ya? Esa es la idea de cómo representar estas partes de un total. Yo sé que esto es bien rudimentario, ¿ya? Entonces, este mismo concepto lo podemos aplicar a cosas que son un poquito más difíciles que simplemente dividir figuras, ¿ya? Porque me imagino que ustedes supondrán que en la vida real hay problemas más difíciles que repartir una torta de cumpleaños, ¿ya? Revisemos aquí un problema que sea un poquitito más difícil, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener este que está acá. Usted fue a un restaurante, ¿no es cierto?, con su pareja y otros 3 amigos más. Y cuando termina la velada, decide dividir la cuenta en partes iguales, ¿ya? Entonces la cuenta salió 60.000 en total. Si es que usted paga su parte y además la de su pareja, entonces ¿cuánto pagó en total? Entonces fíjense que este problema ya se vuelve eh, un poquito más complejo que el anterior, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, sabemos que somos en total, ¿cuántas personas? Somos 3 amigos, está usted y está su pareja. Es decir, en total somos 5 parejas. 5 parejas. 5 personas. Sí, tenemos 5 personas en esta velada, ¿ya? ¿Y cuál es la parte que le toca a usted pagar? Le toca pagar lo suyo más lo de su pareja. Es decir, le toca pagar 2 de estos quintos. Eso es lo que usted tiene que pagar, ¿verdad? O sea, si lo que tiene que pagar una persona es un quinto, usted tiene que pagar 2 de estos quintos. Entonces, lo que necesitamos calcular es 2 quintos de los 60.000. ¿Y cómo calculamos los 2 quintos de los 60.000? Bueno, todavía no vamos a estudiar operaciones, ¿no es cierto?, eh, de las fracciones, así como propiamente tal, pero yo me imagino que más de alguno por intuición se dará cuenta que aquí lo que hay que hacer es que el 60.000 lo vamos a dividir en 5, ¿ya? ¿Y por qué eso tiene sentido?
Bueno, por lo mismo de antes, ¿verdad? En este caso teníamos una torta completa y como queríamos repartirlo en partes iguales, dividimos la torta en 5 y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos el 60.000 y lo vamos a repartir en partes iguales, por lo tanto sería el 60.000, lo dividimos en 5 y eso me da 12.000, ¿no es cierto? Y de estas partes de 12.000 yo tengo dos, que en este caso serían dos partes de 12.000 y eso daría 24.000, ¿sí? Y así es como puedo determinar cuántos son los 2 quintos de 60.000. ¿Ya? Bien. Hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos a mandar aquí nuestra encuesta express. Se va entendiendo el concepto, ¿verdad? Eh, tenemos esta idea de la fracción. Tenemos esta idea de la fracción, ¿no es cierto? Y la fracción es agarrar una figura y la dividimos en partes, ¿sí? La dividimos en partes. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, ¿verdad? Tenemos una torta, lo repartimos en 5 partes. Entonces, como estamos dividiéndolo en 5, tenemos el numerito abajo que es 5. Y de esas 5 partes yo tengo 3, que sería ese número de acá, ¿verdad? Y es lo mismo acá. Si tenemos la cuenta que es 60.000, la dividimos en 5 partes iguales y usted va a pagar 2 de esas 5 partes, es decir, 2 quintos, ¿sí? Ya bien. Bueno, aquí está lo que acabo de hacer, ¿verdad? Tenemos 2 quintos del total y por lo tanto, fijémonos que un quinto serían los 60.000 dividido en 5, quedarían 12.000. Y tenemos que entonces los 2 quintos serían ese 12.000 multiplicado por 2, que sería el 24.000. ¿Sí? Que es lo que decíamos recién. Ya, problema para eso. Chicos, este problema tenía un problemita que es que las alternativas estaban con figuras, entonces no pude no puede colocarle las alternativas, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es que necesito que lo miren, lo piensen un rato, ¿ya? En función de lo que hemos ido conversando y me escriban la respuesta por interno, ¿sí? Si es que no sabe cuál es la respuesta, le voy a pedir que me escriba no estoy seguro o no estoy segura, ¿ya? Para yo saber que usted está prestando atención, solamente que no está muy seguro respecto a cómo se resuelve. ¿Sí? Bien, por interno. Ya, ahí tenemos más o menos las respuestas, ¿sí? Eh,
estamos calculando la cantidad de huevitos que queda y había que mandar la respuesta ahí por interno, ¿sí? Entonces, vamos a revisarlo. Contestaron bien, chiquillos, en todo caso, ¿verdad? Entonces tenemos 12 huevitos y voy a apartar un tercio, es decir, ¿cuántos? Voy a apartar 4 huevos y voy a apartar otro sexto que en el fondo serían 2 huevos. Por lo tanto, ¿cuántos aparté en esta primera parte? Aparté un total de 6 huevos. Después dice, utiliza la mitad de los huevos restantes. ¿Cuántos huevos restan? Si es que ya ocupé 6, bueno, me quedan los otros 6. Y de esos otros 6 voy a ocupar la mitad para un queque. ¿Sí? Entonces, es decir, aquí voy a ocupar otros 3. Entonces, hasta ahora llevamos 9 huevitos ocupados. Al guardar la caja se le rompe un huevo y lo elimina. Es decir, ocupamos, bueno, no ocupamos, pero perdimos otro huevo más. Entonces, hasta ahora, ¿cuántos llevamos? Llevamos 6, 9 y 10 y por lo tanto quedan 2, ¿verdad? Esa es la idea. Bien, chicos. Y este de acá, este sí tiene alternativas, así que les subo aquí su mini encuesta para que puedan resolver. Y vamos a acelerarnos un poquitito la cosa porque nos estamos quedando sin tiempo. Ya, ahí revisemos, ¿sí? Revisemos. Bien. Chiquillos, entonces, bueno, revisemos esta situación, pues. Sabemos que una persona hizo una ruta de 30 kilómetros en 3 días. En el primer día, ¿verdad? Vamos a poner aquí D1, de día uno, recorrí un tercio de la ruta, es decir, recorrí 10 kilómetros, ¿ya? Luego en el día 2 recorrí 3/5, pero de lo que faltaba. Son muy importantes. Entonces, aquí recorrí 10 de esos 30 y por lo tanto, ¿verdad? Aquí partí el día y me quedaban 30 y acá cuando partí el día me quedaban 20 kilómetros, porque los 10 ya lo había recorrido en el primer día. Entonces, ahora necesito calcular los 3/5 de 20. ¿Cómo calculo los 3/5 de 20? Bueno, sería 20 partido en 5, ¿verdad? Y eso da 4. Y este 4 que queda aquí lo multiplico por 3 y eso me da 12. Es decir, recorrí otros 12 más. Por lo tanto, el día 3 tengo que recorrer lo que me falta. El día 2 recorrí 12 de los 20 y por lo tanto el día 3 me faltan solamente los otros 8. Y por lo tanto, esa es la 6. ¿Sí? Esa es la idea. Fíjense que aquí este se ve más confuso que el problema anterior de los huevos, pero en realidad, chicos, es muy, pero muy similar. ¿Ya? Es muy similar. En el primer problema decía, usted ocupó tantos huevos para hacer huevos revueltos, y decía, y la mitad de lo que queda lo ocupó para el queque y después se le rompió uno. Y acá dice,
Usted partió con 30 kilómetros, recorrió un tercio y después tres quintos de lo que queda, ¿verdad? Se dan cuenta la similitud, tiene la misma estructura. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de representación equivalentes con fracciones, ¿ya? Y vamos a avanzar muy rápido porque la Cristina generalmente se necesita retirar a las 7:30 en punto, ¿sí? Para que alcance ella a estar la mayor parte de la clase posible, ¿sí? Entonces, representaciones equivalentes con fracciones. ¿A qué me refiero a esto? Lo que nos referimos con esto es que los números racionales tienen una particularidad que es súper importante, ¿ya? Y que esa particularidad es uno de los fundamentos que nos dejan trabajar con números racionales, ¿sí? Que es que los números racionales se pueden expresar de más de una manera, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Miren, fíjense, esta figura que está acá está en la misma área pintada que en esta figura que está acá, ¿sí? Es decir, si a usted yo le ofreciera esto fuera un chocolate y yo le ofreciera esto, o si le ofreciera esto, en realidad le estoy ofreciendo la misma cantidad de chocolate. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, que aquí la parte que le estoy ofreciendo está completa, mientras que acá la parte que le estoy ofreciendo está cortada a la mitad. Pero es lo mismo, ¿verdad? O sea, si yo parto un chocolate en dos, no es que tengo menos chocolate. Tengo el mismo chocolate, solo que repartido en más partes. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y entonces, estas dos fracciones que representan lo mismo, fijémonos que son un medio. Esta a la izquierda y la de la derecha son dos cuartos. ¿Ya? Y por lo tanto, sabemos que un medio igual a dos cuartos. ¿Y por qué eso es relevante? Porque nos va a dar, ¿no es cierto?, una base con la que trabajar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para llegar desde este un medio al dos cuartos? Vamos a utilizar una estrategia que se llama amplificar, que ustedes probablemente la conocen, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste amplificar? Amplificar intenta de representar lo mismo que acaba de pasar, ¿ya? Que es imagínense que en esta figura, si es que yo lo que voy es que voy y parto este trozo aquí por 2, quiere decir que ahora el cuadrado está partido en el doble de trozos y el trozo que tenía ahora también es el doble de trozos. No sé si me entienden a lo que quiero decir. Entonces esto mismo está pasando acá, ¿verdad? En la amplificación. Si yo duplico la cantidad de trocitos en las que divido la figura completa, entonces ahora voy a tener el doble de trocitos de los que tenía al inicio. Y si es que eso pasa, tengo la misma fracción que al inicio, solo que escrita de otra manera. Entonces, de esta manera, el un medio es lo mismo que el dos cuartos. Y si esto es cierto, en la otra dirección también es cierto, ¿verdad? Que es la simplificación. Es decir, si es que yo puedo llegar del un medio al dos cuartos multiplicando ambos números por 2, entonces puedo llegar del dos cuartos al un medio dividiendo ambos números por 2. Entonces, cuando hagamos esta multiplicación, vamos a hablar de amplificar la fracción y cuando hagamos la división, vamos a hablar de simplificar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir, chicos? Como estamos con poco tiempo, les voy a pedir que esas dos fracciones que están ahí las representen de una manera distinta, ¿ya? No de dos maneras. ¿A qué me refiero con de dos maneras distintas? Por ejemplo, yo al 2 quintos aquí lo voy a representar con una amplificación de por 5 y me va a quedar 10/25 avos, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, eso es lo que necesito. Rápidamente las anotan, ¿sí? Les voy a dar aquí 15 segundos para que lo piensen y revisamos todos juntos. Ya, ahí se nos fue la Cris. Chao, Cristina, cuídese. Ah, ya se salió. Bueno, después va a ver la grabación y que me despide de ella. Ya, bien, revisemos entonces. Sí, sí, había un pequeño error, pero no pasa nada. Bien, entonces revisemos. Por ejemplo, esta de acá, por ahí
uno de ustedes lo que hizo fue que amplificó por 3 y eso está perfecto, ¿verdad? Y esto le dio 6 quinceavos, ¿sí? Y otro de ustedes por aquí lo que hizo fue que dividió estas dos cosas por 7 y le quedó un tercio, ¿sí? Y ambas son representaciones alternativas correctas, ¿sí? Ahora, ¿necesariamente había que ocupar estos números? No, en realidad pudo haber multiplicado por 4 por 5 por 6 y en la 2 en vez de simplificar, pudo haber amplificado, pudo haber multiplicado por 4 por ejemplo, ¿ya? Así que bien. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque, y aquí es donde viene uno de los puntos que es clave para mí, chiquillos, porque a mí me pasa que siento que los estudiantes de repente piensan, se memorizan demasiado fórmulas, cuando en realidad hay problemas que podemos abordar de manera mucho más sencilla. Entonces a mí me pasa muchas veces que chicos de cuarto medio, yo les pongo esto que está aquí, un cuarto más dos cuartos, y empiezan a decir, ah, profe, pero es que aquí se hacía mariposa, ah, no, es que aquí había que sumar en paralelo. No, pues profe, aquí había que sumar cruzado. Y como que fórmula, fórmula, fórmula. Y yo digo, pero necesitamos asociarlo a algo real. Pues si no lo asociamos a algo real, ¿cómo vamos a entender qué es lo que hay que hacer? Entonces asociémoslo a algo real, pues. ¿Ya? Este un cuarto que está aquí, lo podemos ver así, mira. Lo podemos ver como un cuarto, ¿verdad? Y estos dos cuartos que están acá, lo podemos ver así como dos cuartos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo junto un cuarto con dos cuartos? Yo agarraría este trozo y lo colocaría aquí nomás, po, ¿no? Y ahí está la respuesta, tres cuartos. ¿Sí? Entonces aquí, esto deberíamos poder resolverlo, aunque nunca hubieran visto ninguna fórmula. Si lo pensamos lógicamente, esto se debería poder resolver igual. ¿Ya? Y eso es lo que me interesa, chicos, que podamos hacer, que podamos no tanto memorizarnos así de manera tan rígida las fórmulas, porque como los problemas de la PAE son mucho de modelar, representar y problemas no rutinarios, memorizarse cosas tiene utilidades, pero están un poquito más limitadas, ¿ya? Entonces, ser capaz de entender este concepto, ¿sí? Entonces, claro, acá la regla era, se mantiene el denominador y se suman los numeradores, pero la lógica de eso es una lógica muy natural. Que si usted le quedó dos cuartos de una pizza y le quedó un cuarto de otra pizza, bueno, si los coloca todos en una sola caja, le va a haber quedado tres de los cuartos de las pizzas, ¿verdad? Esa es la idea. Bien. Y bueno, ¿y qué pasa aquí? Pues, ¿qué pasa cuando ahora tengo un cuarto más un medio? Bueno, en realidad no pasa nada malo. No pasa nada malo porque nosotros recién decíamos que las fracciones las podemos representar de más de una manera, ¿verdad? Gracias a la amplificación y a la simplificación. Entonces, si bien un cuarto más un medio quizás es menos natural de pensar, ¿verdad? Porque recién decíamos, no sé, pues tres quintos más un quinto, decíamos, ah, es como lógico que aquí se conserva el numerito de abajo y puedo sumar los de arriba, ¿verdad? Eso lo podemos ver con nuestras figuritas, pero aquí es menos claro lo que hay que hacer, ¿sí? Es menos claro, ¿sí? Y entonces la idea de nuevo, aquí, si lo vemos con figurita, va a ser que si yo tengo aquí un cuarto y aquí tengo una mitad, ¿verdad? Y yo intento de juntar estas cantidades, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo podría agarrar este cuarto que está aquí y lo podría llevar para allá, o al revés, podría agarrar esta mitad y colocarla aquí. Y si yo agarro esta mitad y la coloco acá, fíjense que lo que se va a pintar es esto. Es decir, el resultado también va a ser tres cuartos. Pero ¿por qué va a ser tres cuartos? O sea, ¿cómo logro entender eso simbólicamente? Bueno, el resultado va a ser tres cuartos porque fíjense que esta mitad, que es un medio, cuando la transfiero a esta fracción, que está en cuartos, esta mitad entonces se va a transformar en un dos cuartos. Y aquí entra lo que recién estábamos hablando de las representaciones alternativas, ¿verdad? Que es que este un medio que está acá, lo podemos reescribir amplificando, amplificando por 2 en este caso, como un dos cuartos.
Y ahora este problema que se generó aquí es exactamente igual al que teníamos antes. Sería un cuarto más dos cuartos. Y eso da tres cuartos. ¿Ya? Y para terminar, chicos. Bueno, las restas, chicos, es lo mismo. ¿Ya? Así que aquí vamos a pasar soplado. Las restas es lo mismo. Si en la suma estamos juntando trozos, aquí lo estamos quitando, ¿verdad? O sea, si usted le da tres cuartos de una pizza y usted me regaló dos de esos cuartos, entonces le queda uno de los cuartos, ¿verdad? Y lo mismo acá. Si tengo tres cuartos de la pizza y regala a usted la mitad de la pizza, no la mitad de lo que le quedaba, la mitad de la pizza, entonces le va a quedar un cuarto, ¿ya? Quizás ese es un poco más difícil de ver, así que vamos a hacer el dibujito aquí express, ¿sí? Entonces, si a usted le quedan tres cuartos de esta pizza, ¿verdad? Y usted regala una mitad de la pizza, es decir, si es que regala esto que está aquí, que lo vamos a borrar, esto lo regaló, esta mitad, entonces le va a quedar solamente uno de los cuatro, ¿verdad? Porque la otra mitad la regaló, ¿sí? Ya, y con esto cerramos, chicos, que es con la definición de la multiplicación de fracciones con enteros, ¿ya? Entonces, aquí también pasa lo mismo que decía antes. Yo cuando pongo este problema, los chicos del colegio, por lo menos, no sé si ustedes harán lo mismo, ¿verdad? Se lanzan al tiro a decir, ah, profe, pero es que si yo me acuerdo de cómo era esto, aquí al 4 hay que ponerle un uno abajo y después hay que multiplicar en paralelo. Otro va a decir, no, aquí había que multiplicar cruzado, po, ¿no, profe? Le poníamos el uno y multiplicamos. Y ahí está bien. O sea, claro, se puede resolver así, pues, pero no perdamos de vista la esencia de lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Y cuál es la esencia de lo que estamos haciendo? Nosotros dijimos que la multiplicación lo que hacía era ¿qué cosa? Resume una serie de sumas, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos conversado que si yo tengo 4 por 2, lo que estoy diciendo es que tengo 4 veces el número 2. Es decir, tengo 2 más 2 más 2 más 2, ¿verdad? Me faltó el último. Más 2. Y eso da 8. ¿Sí? Eso es lo que hacíamos en la primera clase, ¿no es cierto? Cuando abreviamos una serie de sumas. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Si yo tengo cuatro veces el 3 quintos, entonces en el fondo tengo 3 quinceavos, ¿verdad? Más 3 quinceavos, más 3 quinceavos, más 3 quinceavos. ¿Sí? Y aquí viene uno de los puntos importantes, ¿sí? O sea, tengo cuatro veces la suma de 3 quinceavos. Pero fíjense que el numerito de abajo, el denominador, se mantiene. Siempre es el mismo, ¿verdad? Y por lo tanto, como lo voy a mantener, bueno, lo puedo escribir una pura vez nomás, ¿verdad? Se va a tener ahí el quinceavo. Y lo que va a quedar aquí arriba es el 3 más 3 más 3 más 3 nomás, ¿verdad? Ah, bueno, pero el 3 más 3 más 3 más 3 es una multiplicación. Es 4 por 3, ¿no es cierto? Entonces, 4 por 3, quinceavos, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso, lo que tiene sentido acá es que si es que usted va a sumar cuatro veces el 3 quinceavos, esencialmente lo que va a estar haciendo, ya que el denominador es igual, es que va a estar sumando cuatro veces el 3 nomás, porque al 15 no hay que tocarlo, ¿verdad? Porque es una serie de sumas consecutivas de fracciones que tienen el mismo denominador. Y por lo tanto, en realidad, solo estamos sumando lo de arriba. Entonces, cuando yo voy a multiplicar fracciones por números enteros, en realidad basta con multiplicar el entero por el numerador. Porque eso es lo que de verdad se va a estar sumando. ¿Sí? Y eso es lógico, tiene sentido. No es necesario aprenderse la regla de ponerle el uno abajo y multiplicamos en paralelo y no sé cuánto. No, no es necesario, hay que pensarlo con sentido. Si sumo cuatro veces el 3 quintos, perdón, 3 quinceavos, voy a tener 3 más 3 más 3 más 3. Que es 4 por 3 nomás. ¿Ya? Bien, chicos, lo expliqué a toda velocidad, yo lo sé, así que les voy a hacer aquí la pequeña encuesta para ver si se entendió más o menos. Me van a perdonar que haya avanzado tan rápido esta última parte, pero es que como estamos medio cortos de tiempo, em, no quería tenerlos hasta tan tarde. ¿Ya?
Bien, qué bueno que se haya entendido. Ya, chicos, vamos a retomar la próxima clase, ¿sí? Les voy a aquí hacer un pequeño alcance importante, ¿ya? Que es que como esta materia de los números racionales recién lo estamos empezando a abordar, hay muy pocos problemas PAES eh, que, que podemos resolver, quizá. Ya solamente estoy quedando sin batería. Ahí sí. Hay muy poquitos problemas pares que podemos resolver todavía racionales. Hay algunos y voy a intentar de subirles esa guía de esos poquitos que podemos resolver, pero probablemente la clase del sábado lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar un poquitito más con la materia, ¿ya? Para que no nos quedemos tan atrapados en esto. Samuel, dígame. Vi que subió una guía de racionales al Classroom y la mitad de la guía está en blanco. No, lo que pasa es que la tiene O que no sé si. descargar. Sí, pero la descargó Ah, la porque vista la previa es la. previsualiza. Sí, sí, la previsualiza aparece en blanco porque las ecuaciones previsualizadas, no sé por qué el Gmail, el Drive, todas estas cosas no los toman. Pero cuando descargue la Ya, de guía ya, se la van a descargar con las ecuaciones y todo. ok. O si no, haga la prueba, porque si no le funciona me avisa y yo lo subo en PDF. ¿Ya? Así que eso. Ya, voy a cerrar la grabación acá. Pero eso es lo que les decía. El sábado vamos a avanzar un poquito más con la materia. ¿Ya?